Después de que se diera el tan anhelado halving, muchas personas estaban esperando a que Bitcoin estallara hacia los $200,000. Sin embargo, pues eso no ocurre de esa manera si nos vamos a la historia de Bitcoin. Ahora bien, lo que yo sí les puedo decir es que se está cocinando y se está gestando algo como se ha gestado en el pasado. En este video quiero hablar sobre 3 proyectos criptográficos que me parecen muy interesantes para tener en cuenta teniendo muy cerca el bull run que normalmente y por historia debería darse después de este fenómeno llamado halving. Ahora, tengan presente algo y partamos de esta primicia, y es que los proyectos de criptomonedas, por decir casi que todos, y voy a exceptuar a Ethereum, a las monedas estables y a Bitcoin, el resto de criptomonedas son proyectos que buscaron a través de la criptografía los fondos para poder desarrollarse y que son proyectos que pueden llegar a ser algo muy valioso a futuro o que simplemente son proyectos que van a fracasar, que seguramente la mayoría es lo que les va a pasar. Hace poco estábamos viendo que Forbes sacó una lista de algunas criptomonedas a las cuales llamó monedas zombies. ¿Por qué? Porque absorben la capitalización de mercado, según ellos, con promesas que no van a ocurrir. También basándose en el uso de cada una de estas criptomonedas y proyectos. Por eso es que yo quiero hacer énfasis en que las criptomonedas como tal son proyectos y son las formas de financiar dichos proyectos. En la bolsa de valores de Wall Street también hay empresas zombies que no prometen nada, no ofrecen nada diferente a otras, digamos que activos, y que simplemente absorben capitalización de mercado esperando o más bien prometiendo a quienes invierten en estas empresas que seguramente van a ser mucho más prósperas a futuro. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, que las que están en bolsa pues están patrocinadas por la bolsa y entonces eso las hace de alguna manera legales, por decirlo y por utilizar un término. Y las criptomonedas pues las vemos con unos ojos diferentes porque no están en bolsas y simplemente se comercian a través del interés de compradores y vendedores. Pero si vamos al final, es lo mismo. Entonces, partiendo de eso y partiendo y teniendo la conciencia de que los proyectos criptográficos son eso, proyectos y no empresas que están cotizando en bolsa y que necesitan recursos para desarrollar sus proyectos, pues entonces ahí sí entramos a evaluar los proyectos que queremos tener dentro de nuestro portafolio como inversionistas. La forma de invertir ha cambiado con esto de las criptomonedas y quienes invertían o invierten de la manera tradicional apenas están llegando a este ecosistema y lo podemos ver haciéndolo a través de los ETFs de Bitcoin. Tuvieron que salir ETFs de Bitcoin para que los grandes pusieran su mirada en las criptomonedas, más exactamente en Bitcoin. Ahora están viendo un ETF de Ethereum. ¿Y después qué será? ¿Un ETF de qué otra criptomoneda? Es lo mismo. Así que vamos a hacer el análisis. El día de hoy traigo para ustedes 3 criptomonedas interesantes que simplemente les quiero comentar para que cada uno de ustedes haga su análisis. Yo simplemente las comento porque son las criptomonedas en las que yo estoy invirtiendo, en las que me gusta y en las que veo un potencial. Primero y antes que nada partamos de algo y es, bueno, primero, si quieren y esta información es valiosa para ustedes, por favor regálenos un like, eso apoya bastante al canal, apoya que los videos pues digamos que se repartan a más personas y pues ustedes saben que esto no está siendo cada vez más fácil porque cada vez hay más personas hablando sobre lo mismo, así que si les gustó, pues genere esa cultura de dar un like. No solo a mi video, sino a todos los videos que vea y que le gusten y que con los cuales se construya. Segundo, si van y si quieren seguir apoyando este canal y quieren empezar a operar criptomonedas o cualquier otro tipo de activo como acciones, ETFs y demás, pues entonces les sugiero que abran su cuenta en QuantTheory, mi broker favorito, en el broker que yo, digamos que opero desde el 2019 y pues bueno, hay una forma en donde podemos tener un ganar-ganar y es ustedes abren su cuenta con el código de cripto que aparece en pantalla y ustedes se generan un bono de bienvenida de $3 a $250 y lo mismo yo, una vez que ustedes empiecen a operar. Ahora sí, entremos en materia y vamos a hablar primero de Bitcoin. ¿Qué es lo que está sucediendo con Bitcoin para
ahora sí, después hablar sobre los 3 proyectos que traigo para ustedes. Entonces, lo primero es que, como sabemos, después de cada halving de Bitcoin ocurre algo llamado bull run. Pero eso no se da inmediatamente. De hecho, lo que se espera es que después del halving de Bitcoin viene una caída o un retroceso y después sí se da el bull run en las criptomonedas y claramente en Bitcoin. Ahora, ha cambiado un poco el panorama porque ha llegado dinero, digamos que de los grandes, de los fuertes, a través de los ETFs y eso ha cambiado un poco el comportamiento. Y pues nada más hay que ver que antes del halving de Bitcoin, Bitcoin alcanzó un máximo histórico, lo cual eso no había sucedido antes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, que esto puede variar un poco o puede hacer variar un poco lo que ya veníamos viviendo desde que inició Bitcoin como tal. Entonces, como tal, yo tengo un análisis técnico, que es mi análisis, ya cada quien saca sus conclusiones, y tengo, digamos que, primero, un análisis en ondas de Elliott, en donde desde mi perspectiva tenemos un fallo de onda 5 de Elliott en este caso, en donde Bitcoin trató de volver a tocar los 70 y casi 74,000, pero no lo logró, así que hay un fallo de onda 5 y venimos ahora con una onda correctiva, la ABC. Desde mi perspectiva y teniendo en cuenta los niveles de Fibonacci que son muy acertados, bueno, pues creería yo que los siguientes niveles interesantes, y fíjense muy bien cómo está generando un gran rebote en el nivel 23 de Fibonacci, y seguramente vamos a caer un poco más hacia los 52.500, que es el nivel 38, y creería yo que lo más probable, o bueno, no, lo más probable no, hay una probabilidad de que caiga a 45,000, que viene siendo aproximadamente el nivel 0.5 de Fibonacci. ¿Esto por qué? Y creería yo que podría llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque la compra promedio de los grandes está cerca de los 45,000 dólares. Así que los grandes fondos no creo que vayan a permitir que el precio de Bitcoin baje de ese nivel. Y esto es por supuesto una hipótesis y con esto no quiero decir que Bitcoin va a caer hasta ahí, para nada. Puede ser, es una posibilidad, pues lo hemos visto en el pasado. Y si llega a caer ahí, pues alégrese porque va a tener la posibilidad de acumular mucho más Bitcoin a muchos mejores precios. ¿Listo? Entonces, partamos de ahí. Entonces, partiendo de que Bitcoin puede retroceder todo eso y estamos en el momento del bull run, es momento de prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues sencillamente buscando esos proyectos que puedan generarnos un retorno muy interesante a futuro. Desde mi perspectiva, creo que estamos, si no en el último, el penúltimo podría ser, ciclo en donde estos proyectos de criptomonedas, los proyectos interesantes de criptomonedas, nos podrían dar unas retribuciones muy, pero muy grandes en tan solo un año. Entonces, dicho esto y viendo el momento de Bitcoin actual, pues vamos ahora sí a hablar sobre las criptomonedas que considero yo podrían tener ustedes en cuenta para empezar a invertir. Arranquemos con el primer proyecto que ya lo hemos tratado en el canal. De hecho, hace poco saqué un video que si te lo perdiste, ve a mirar la parte superior derecha, ahí te lo dejo. Y se trata de Render. Render es un proyecto que busca la renderización de gráficos a través o de forma descentralizada utilizando la tecnología blockchain, en donde se crea un ecosistema en donde los usuarios y también los prestadores de servicio, podríamos llamarlo de esa manera, que prestan sus equipos, ¿cierto? Sus recursos como tarjetas gráficas y eso interconectadas a través de la blockchain, para que otros que no tienen, digamos que el recurso para renderizar y para realizar todos sus proyectos gráficos, puedan hacerlo de una manera más democratizada, por así decirlo, en línea, generando unos pagos muchísimo más bajos que tener un equipo para renderizar gráficos muy pesados, y lo pueden hacer en línea. Esto lo que hace que genera pues diferentes incentivos para aquellos que prestan sus recursos, y esos incentivos se dan en el token Render. Básicamente esa es la historia, o más bien digamos, la teoría de Render. ¿Qué es lo que está buscando Render? Ahora, si quieres saber un poco más, vaya a ver ese video, vaya a ver el white paper de Render y por qué desde mi perspectiva tiene algo de sentido este proyecto. Ustedes saben que desde mi canal tratamos de buscar proyectos que generen, o más bien que desarrollen problemáticas, que suplan algún problema y que pues le den una solución.
en mi perspectiva, con todo lo que está sucediendo, que hoy en día todo es a través de video, y no solo eso, sino la inteligencia artificial, todo el tema de metaverso, todo el tema de que ahora va a ser todo muy virtual y se requerirá de video, pues creo yo que este es un proyecto que va encaminado hacia donde va encaminado el futuro. Entonces, desde mi perspectiva, este tiene mucho sentido y pues lo llaman muchos analistas como el Nvidia de las criptomonedas. Ya sabemos que Nvidia es digamos que la empresa más sólida a nivel tecnológico en este momento. ¿Por qué? Por todo el auge de la IA y todo el auge del tema gráfico. Recordemos que ellos son desarrolladores de tarjetas gráficas y toda esta cuestión se necesita actualmente a nivel tecnológico. Entonces, Render actualmente está en un precio de $7, tiene una capitalización de mercado de 2.736 millones de dólares. Y bueno, en cuanto a su distribución y suministro total está muy cerca. Su suministro máximo es de 536 millones de criptomonedas, 537 aproximadamente, y está en 532. Considero que este es un punto clave para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente su suministro en circulación también es de 386 millones de criptomonedas. Seguramente, y leyendo el white paper, se van a dar cuenta que las monedas se van a ir desbloqueando en ciertas fases, pero creo que en este momento tenemos más del 72% desbloqueado a un precio de $7, y teniendo en cuenta la cantidad o más bien la capacidad que este tipo de proyectos puede tener a futuro, considero que puede darse. Ahora, no me voy a enfocar mucho en hablar en el proyecto, como les digo, ya hay un video específico, así que si lo quiere ir a ver, hágalo. Pero vamos a hablar a nivel técnico de qué es lo que pasa con Render. Render sale por allá hacia finales del año 2021 y generó un máximo, digamos que su precio de salida, en este caso estamos hablando del precio de Render versus USDT en Binance, precio spot, no futuro, marcó más o menos los $7, $7,8. En este momento estamos casi que volviendo y bajando un poco más de ese precio de salida y fíjense cómo, digamos que ha generado un máximo de casi $14. Desde mi perspectiva y como hablando ya a nivel técnico, esta criptomoneda podría volver a la media. Normalmente el precio de cualquier activo tiende a volver a la media. Y la media de digamos que de este activo está cerca de los $5,5. Ahora, yo he empezado a acumular ya, si se dan cuenta, ya tengo una posición abierta en esta criptomoneda y la estoy esperando y tengo compras escalonadas. Mi siguiente punto de compra son los $6,6 y mi siguiente punto de compra son los $5,5. Ojo y atentos a esto. Usted no prepara el bull run ya cuando las criptomonedas están aquí. No, porque ahí es donde normalmente suele fallar la mayoría. No, usted las compra cuando pareciera que todo el universo criptográfico se va a ir al carajo. Y si no, vaya, mire, Bitcoin estuvo en 15.600. Nosotros en el canal estuvimos hablando y advirtiendo que de hecho nuestro punto eran los 14.000, entre 12.000 y 14.000, nos pifiamos por un poquito, pero llegó a los 15.600 y ahí es donde había que acumular. Entonces, en este caso, que ya tenemos de aquí a un año lo que posiblemente podría ser el bull run, pues hay que empezar a prepararnos. Entonces, para mí, los puntos interesantes de entrada a esta criptomoneda más o menos son los $6,6 que vendría siendo en esta figura chartista que ha venido respetando bastante bien, número 1, y número 2 podría ser los 5,5 o 5,6 aproximadamente, que podría ser su media móvil. Interesante, y si nos vamos a ajustar un poquito más, podríamos ajustarlo aquí, fíjense, un nivel de resistencia que justamente viene con nuestra media móvil, que podría calar más o menos a los $5,4. De ahí para abajo, y bueno, esto ya es un riesgo que cada uno quiere asimilar o aceptar, pues cada quien mira si le quiere seguir entrando o no. Vuelvo y repito, esto es como buscar, piense algo así, piense como que invertir en Render o invertir en cualquier otro de los proyectos criptográficos en los que usted cree, en los que usted investiga y demás, es como aquellos primeros que le copiaron a Jeff Bezos con Amazon, o le copiaron a los dueños de Alphabet o Google, o le copiaron a Mark Zuckerberg con Facebook. Asimismo, piénselo de esa forma. Esto podría desencadenar en empresas que generen algo muy grande a través de criptoactivos.
Y bueno, pues creo yo que hay que estar abiertos a los nuevos paradigmas y las criptomonedas es un nuevo paradigma. Así que ahí está. Esos son mis puntos según mi perspectiva, según mi análisis, según lo que yo creo, pero pues ya cada quien hace su análisis, ¿no? Bien, el siguiente proyecto al cual quiero hacer referencia y al cual también ya hemos hablado al respecto, y si se lo perdieron les dejo también un videito aquí, es Thornchain o Rune, su criptomoneda. Básicamente, y para hacer una idea global de lo que es Thornchain, es un ecosistema de finanzas cross-chain. Es decir, para aquellos de pronto que están un poco más metidos con la DeFi o la CeFi y vemos finanzas descentralizadas a través de protocolos como Ethereum o como Solana o como cualquier otro, bueno, pues básicamente Thornchain lo que pretende hacer es un sistema de finanzas también descentralizadas que permita interactuar la red de Ethereum, que es la RC20, con la red de BSC o la Binance Smart Chain, o también con la red de Bitcoin, o también con la red de Avalanche, etc. Es decir, poder intercambiar estos criptoactivos de una manera descentralizada. Como sabemos, cada vez se va a poner un poco más complejo el tema de la regulación con las criptomonedas. ¿Listo? Entonces, todo eso va a empezar otra vez esa narrativa a aparecer. ¿Por qué? Porque empieza otra vez a venir, a arrastrarse capitalización de mercado hacia acá, porque empieza el FOMO, empiezan a venir nuevas personas y a poner su capital. Entonces empieza la nueva narrativa para generar miedo, etcétera, etcétera. Eso, pues, quienes estamos dentro del ecosistema ya lo sabemos que eso normalmente suele suceder. Entonces, ahí es donde empiezan que no, que Binance se va a cerrar, que Coinbase, que BitGet y bueno, todos estos exchanges centralizados que los van a cerrar, que no sé qué, ta. Entonces ahí es donde aparecen alternativas como Thornchain que le permiten de una manera, digamos que anónima, por así decirlo, poder hacer sus intercambios sin tener una entidad centralizada, etc. Entonces, por eso desde mi perspectiva, esta criptomoneda tiene algo interesante para este nuevo bullrun que podría darse en las criptomonedas. Actualmente su precio es de $4.68. Su mínimo, digamos que en esta última caída de Bitcoin alcanzó casi los 0.8, 0.75 aproximadamente. Y como se dieron cuenta, pues llegó casi que hasta los $11. Quien la cogió aquí y llegó aquí, bueno, pues maravilloso. Pero fíjense que también, pues bueno, tiene un potencial muchísimo más grande porque pues en su anterior bull run alcanzó hasta los $20. Se especula que en este nuevo bull run las subidas en las criptomonedas o buenos proyectos podrían ser incluso el doble de lo que pasó, pero esto es más una especulación que algo real. Algo interesante es que su capitalización de mercado es muy baja, es de $1.571 millones. Es algo que fácilmente una ballena o llamadas ballenas o grandes instituciones podrían mover muy fácilmente y podrían aportar capitalización de mercado. Recuerden que a mayor capitalización de mercado y una oferta más limitada, pues el precio no le queda de otra que subir. Actualmente su suministro en circulación es de 335 millones de Rune, también digamos que tiene un suministro no tan alto, lo que lo hace también llamativo para mí, y tiene un suministro total de 414 millones, es decir que más o menos está por alrededor también del 70% de su suministro total, algo que también me parece a mí que lo hace muy interesante. Actualmente, y si hablamos de términos técnicos, bueno, pues yo tengo esta figura que he venido siguiendo ya desde hace bastante tiempo para quien ve mis videos en el canal. Y bueno, pues es una configuración básicamente de una cuña, ¿verdad? Que logró romperse, pero volvió a meterse. ¿Listo? Ahora, esto por supuesto nos llevaría a nuevos mínimos si es que se llegara a dar esta cuña realmente. Pero desde mi perspectiva no considero que eso suceda. En este momento, para mí, desde mi perspectiva, podríamos tener diferentes puntos interesantes de entrada. Quienes ya han visto mis videos y también les dejo un video de una estrategia de perfil de volumen, desde mi perspectiva y teniendo en cuenta esa estrategia, como les digo, o digamos esa forma de ver qué puntos hay interesantes para entrar dentro del mercado, bueno, pues yo he marcado algunos puntos y he incluido en este momento el perfil de volumen porque no sé por qué no me salía.
Y bueno, si se dan cuenta, aquí hay un buen POC, que es un Point of Control, que recuerden que es un punto en donde hubo mayor comercialización de este activo, tanto compradores como vendedores se pusieron de acuerdo y es un punto en donde mayormente ha oscilado, que es más o menos los 5.4 dólares, que fue aproximadamente el punto al cual nosotros entramos e ingresamos y abrimos nuestra primera operativa. Luego tenemos otro punto muy interesante aquí, más o menos hacia los 3,077 dólares, y es que hay un nodo de bajo volumen en donde por lo general el precio ha mostrado rechazo. Y eso lo podemos ver en la gráfica. Fíjense, rechazo, 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 rechazo. Aquí esto funcionó como una resistencia. Entonces, esto nos podría indicar que este punto podría ser un punto interesante también para acumular. Así que ahí también hay una posición de compra. De mi parte, yo no estoy operando a la baja en este momento por lo mismo, porque la perspectiva es alcista, no bajista. Entonces, digamos que a grandes rasgos. Entonces, por eso es que en este momento, como yo opero, es esperar el retroceso para acumular y esperar ahí sí que se desenvuelva el movimiento completamente. Y pues digamos que el Point of Control o el POC más importante que tiene Rune es más o menos aquí, hacia los 1,5 dólares, que podría ser, creería yo, en el peor de los casos, el último punto de acumulación. Ahora, si cae aquí y cae los mínimos, pues ¿qué te digo? Nada, hay que asumir que efectivamente el proyecto no sirvió y pues se perderá el capital. O se tratará de rescatar lo que más se pueda. Pero, vuelvo y digo, esto es una apuesta a la idea, es una apuesta a algo que puede ser disruptivo. Así que bueno, pues cada quien toma su riesgo y toma su decisión. Así que esos serían los puntos que creo yo y considero yo Rune podría ser algo muy interesante de acumular en este nuevo bull run. Y por último, y haciendo todo caso omiso a lo que dice Forbes, que en el pasado estaba buscando las noticias, pero ya no me salen noticias antes del 2019, pues recordemos que los medios de comunicación siempre están pues obviamente comprados por los más grandes, y dentro de los más grandes están los bancos, y por supuesto a los bancos no les interesaba en el pasado hablar sobre Bitcoin, las criptomonedas y demás. Y recuerdo mucho que Forbes, Bloomberg, JP Morgan y bueno, estos otros grandes hablaban de que Bitcoin era una basura, que Bitcoin no servía, que Bitcoin era algo insuficiente, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, pues bueno, ya vimos que Forbes habla de lo mismo de otros proyectos. Y si bien estoy de acuerdo con algunos, no estoy de acuerdo con algunos otros. Y es el caso de Tita. Ustedes saben que yo he hablado en mi canal desde el 2019 aproximadamente sobre este proyecto. La verdad es que yo creo en el proyecto, creo en lo que hacen, creo que no es un equipo que se haya quedado quieto, sino que muestra digamos que todos los años muestra cuál está siendo su desarrollo, lo muestra a través de patentar tecnología, lo muestra a través de cumplir a cabalidad su white paper y lo muestra a través de incluir y abrirse a las nuevas tecnologías. Entonces, Tita empezó como un protocolo para descentralización de video, algo así como Render, que está descentralizando la renderización de video. Bueno, pues Tita está, digamos que, descentralizando el ancho de banda. Entonces, básicamente lo que también usa es digamos que quienes tienen recursos computacionales los ponen al servicio de la red. Y la red lo que hace es que los incentiva o les paga por poner esos recursos a trabajar, ¿cierto? Sus computadores, etcétera, para poder llevar la descentralización de video, para eliminar, ¿cierto? Todos esos centros de datos que utilizan, por ejemplo, YouTube, que utilizan Twitch, que utiliza, bueno, todos estos servicios de streaming. Entonces, básicamente es poder tener toda esa infraestructura de streaming que tienen todos estos grandes por allá metidos en unas bodegas gigantescas con un pocotón de equipos carísimos, pues hacerlo a nivel mundial de una forma descentralizada. Algo muy interesante que tiene Tita es que se ha abierto a lo nuevo y a las nuevas innovaciones y digamos que a lo que viene a futuro, y es el metaverso, es la inteligencia artificial y bueno, en su momento todo el caso de NFTs y toda esta cuestión. Entonces, para mí esta es una plataforma
que teniendo en cuenta lo que estamos viendo hoy en día, que cada día más son los servicios de streaming, Paramount, Disney Channel o Disney Plus o Max o lo que antes era Cinemax, HBO, Netflix, YouTube, ahora Twitter TV, bueno, XTV porque ya no es Twitter. Entonces creo yo que esto tiene mucho potencial. Ahora, pues digo, es una apuesta a futuro, como pueda que pase, pueda que no, pero puede suceder. Y algo que me interesa mucho, que me parece y me llama mucho la atención de Binance, además de su equipo de trabajo, además de que patentan la tecnología, es la gente que está detrás de ellos. Hay gente muy grande, como es el caso de Sony, como es el caso del mismo Binance, como es el caso de Sierra Ventures, como es el caso de Samsung, como es el caso de CAA o CAA. Básicamente son productores de cine, de televisión, de todo el tema gráfico. Así que eso para mí tiene mucho sentido a la hora de evaluar un proyecto tecnológico. Y bueno, pues también con sus nuevos desarrollos y bueno, todo lo que está saliendo adelante, ¿no? Entonces, Tita actualmente está en un precio de $2. Para quienes vienen siguiendo mi canal sabrán que nosotros venimos hablando de Tita cuando estaba más o menos en 40 centavos. Lo mantuvimos y no vendimos aquí. Creo yo que el potencial es mucho más alto que esto. Actualmente, algo que tiene Tita muy interesante es que el suministro total o su suministro máximo son 1.000 millones de titas. Digamos que tiene un suministro muchísimo más grande que el caso de Render y el caso de Thornchain, pero aún así tiene algo muy interesante y es que su suministro está completamente en circulación. Entonces, haga de cuenta, para hacer un análisis, un paralelo, es como si ya estuvieran en circulación los 21 millones de Bitcoin. ¿Listo? Ya no va a haber más. Entonces, eso es algo interesante que tiene Tita. Y bueno, pues teniendo en cuenta que sus máximos históricos están cerca de los $16, bueno, pues creo yo que tenemos un muy buen camino por recorrer para que se dé algo así en Tita. No sé por qué se me había borrado el perfil de volumen, pero ya está. Desde mi perspectiva, Tita tiene un potencial muy alto, teniendo en cuenta que si se diera en este momento el rebote final, hasta su máximo histórico podría darnos cerca de un 700%. Eso si llegara a su máximo histórico, pero para mí esto tiene muchísimo más potencial de ese máximo histórico y por eso no vendí en este bull run. Bien, ahora, para quienes quieren acumular y quieren seguir, digamos que obteniendo más Tita a precios muchísimo mejores, bueno, pues puntos buenos, interesantes para comprar Tita y para acumular, según nuestro perfil de volumen, podrían estar aquí, cerca de los $1.059. También, obviamente, si sigue bajando, que la verdad no creo, pues podría ser en los $0.60 y ya un mínimo, pues, que sería muy hipotético, sería los más o menos aproximadamente 20 centavos de dólar. Vea, yo le voy a hablar desde mi perspectiva, desde lo que yo hago, desde lo que yo acumulo y aquí les voy a mostrar. Si se dan cuenta, yo tengo en este momento acumulados ya 2.000 titas. Antes había arrancado con 1.000 titas y dije, bueno, voy a dejarlo solo con 1.000 y me voy a ir por solo 1.000. Pero viendo el potencial que tiene este proyecto, bueno, pues me he arriesgado y he acumulado 1.000 más. Ahora, si sigue cayendo Tita y se siguen dando y llegan a estos niveles, por supuesto que voy a acumular muchísimo más. Porque la verdad sí considero que es un proyecto tecnológico que podría tener mucho potencial y para mí, si esto llega a darse, bueno, pues creo yo que mi perspectiva podría estar sobre el doble de lo que Tita marcó en un principio. Entonces, teniendo en cuenta y supongamos que hoy se da digamos, el rebote final, hasta mi perspectiva, pues podría darnos un 1.500%. Ahora, ¿quién va a dar la razón de esto? El tiempo. Lo único que sabrá si acertamos o no es el tiempo. Y por eso es que quiero decirle, ojo, esto no es un consejo de inversión. Con esto no le estoy diciendo, saque todos sus ahorros, venda su casa, venda el perro y meta la plata en estos 3 proyectos. No. Recuerde que usted solo mete dinero en este tipo de inversiones, dinero que usted esté dispuesto a arriesgar, dinero que usted esté dispuesto a perder. No se juega con la comida, no se juega con el sustento, con el hogar, etc. Y bueno, si le sale, maravilloso, pero le sale
en un proyecto que está sustentado por tecnología. Yo la verdad es que pienso y digo, bueno, ¿por qué en este listado no hay ninguna shitcoin? O bueno, pues sí, hay muchas shitcoins, pero ¿por qué, más bien, por qué no hay ningún meme coin? Si sabemos que los meme coins no tienen nada, o sea, básicamente lo que le provee es comunidad, pero si vamos a ver, no generan ninguna solución a ninguna problemática. Entonces ahí es donde yo me pregunto por qué no hay ningún, digamos que, no sé, la tal meme o el mismo Dogecoin o bueno, no sé por qué no está esto aquí. Bueno, claro que aquí habla de 20 blockchains, ¿no? También hay que ver eso, ¿no? Pero creo yo que ellos si se están preocupando tanto de que están absorbiendo capitalización de mercado, uff, pues vaya, mire cuántas personas incautas invierten en Shiba Inu, invierten en Terra, en Terra todavía, invierten en el Sapito, invierten en un poco de cosas que no tienen sentido, no tienen desarrollo tecnológico, pero bueno, atacan a Tita o atacan a otro proyecto interesante que no lo estoy mencionando dentro de estos proyectos, pero es Algorand, que tengo a alguien muy cercano que está trabajando muy de cerca con los desarrolladores y es una plataforma para desarrollo y yo soy consciente y puedo ver cómo la gente está desarrollando cosas interesantísimas en esto. Ahora, que Forbes no se meta a ver qué es lo que están haciendo los desarrolladores realmente, pues eso ya es otra cosa. Pero pues de que hay potencial, hay potencial. Entonces, pues nada, gente, esto es una recapitulación muy rápida de estos tres proyectos. Ojo, si quieres saber sobre Tita más a fondo, pues bueno, también tengo un video que es un poco antiguo, pero le muestra más o menos la idea principal de Tita. Creo que sí, efectivamente tengo que hacer una renovación de ese video, porque ya lo hice hace mucho tiempo, y Tita ha ido sacando muchas cosas muy nuevas e interesantes. Y bueno, pues la última es que dentro de básicamente un día y 6 horas, pues viene una última actualización de Tita. No quiero decir con esto que se va a ir a las nubes, pero bueno, ellos siguen trabajando calladitos, con poquito marketing, pero cuando esto estalle, que ojalá estalle algún día por el bien de la humanidad, pues bueno, lleguemos a generar algo interesante en un retorno de inversión por haber creído en este proyecto y no solo en este proyecto, sino en los anteriores que hemos hablado. Entonces, pues no siendo más, se extendió mucho este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, regálenos un like, compartan, comenten, etcétera. Y bueno, pues si desean que hablemos de otro tema, por favor que sean temas serios y no, ay, hablemos de esta meme coin, de esta shitcoin. No. ¿Vale? También de trading, por supuesto, ustedes saben que este canal está basado en trading, solo que en este momento pues estamos en un momento importante para hacer análisis de proyectos y no solo proyectos, sino también empresas, como lo hicimos en el anterior video en donde hablamos de ARM. Pues por eso traigo este tipo de videos. Así que bueno, no siendo más, no me extiendo más, ya basta de cháchara. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video en su canal Trader Colombia. Hasta la próxima.